Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la evaluación de la idoneidad parental en contexto judicial. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente que nos va a impartir el seminario hoy es Vania Saavedra Díaz. Ella es psicóloga, cuenta con el magíster con especialidad en psicología jurídica forense por la Universidad de la Frontera, Chile, diplomado en Niñez y Políticas Públicas, cuenta con el postítulo en Psicología Forense aplicada a la investigación criminal por la Universidad de Chile y con el curso de especialización en Neurociencias aplicadas a la psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, perdón. Así que hecha la bienvenida y la presentación, les dejo con Vania para dar inicio a nuestro seminario. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Un gustazo a todos y todas. Me agrada saber que hay gente representando de norte a sur de Chile y también escuché por ahí participante de Argentina, así que feliz. También saludos afectuosos a Temuco, que tengo mucho cariño a Temuco porque estudié allá harto tiempo, así es que ahí para todos y todas los que son de allá. Gracias por conectarse hasta ahora también, al menos en Chile. Sé que es un horario que puede ser un poco más cansador, por lo tanto, el tema, si bien es denso, complejo, traté de organizarlo de una manera más práctica posible, de manera tal de que también tenga una utilidad inmediata para ustedes. Me imagino que muchos y muchas tienen experiencia en este tema, los que no y que se están especializando, bienvenidos sean y también bienvenidos sean las opiniones y preguntas al final, porque eso creo que enriquece harto la discusión y permite que además desde nuestras distintas profesiones, roles o instituciones podamos enriquecer la mirada. ¿Por qué? Antes de mostrarles la presentación, una breve como reflexión. ¿Por qué me parece que hoy día es necesario conversar, dialogar y analizar este fenómeno, este tipo de evaluaciones, este tipo de opiniones expertas que damos en los tribunales? Porque es una situación sensible, porque puede implicar también consecuencias, tanto positivas como negativas, en niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Porque hoy día también llevándolo a una realidad nacional, local, está bastante cuestionado el tema de salud mental, tanto en adultos como en niños, ¿ya? Y creo que es un contexto y son aristas que no podemos dejar de mirar cuando realizamos un pronunciamiento de este tipo de materias, ¿ya? Eh, Me parece que sí, en dos oportunidades, en dos tramos de años, aproximadamente como por 6 años, fui perito de la Corte de Apelaciones de los Lagos, los Ríos, y acá en Santiago también. Hoy día por tiempo, lamentablemente no puedo seguir siéndolo, pero bueno, como varios a lo mejor pueden saber, trabajo con niños, niñas y adolescentes hace hartos años ya, y me parece que esta es una oportunidad que tienen los profesionales también del ámbito psicosocial para poder también posicionar el rol que cumplen en materia de protección de derechos, ¿ya? De los niños. Yo trabajo en la actualidad más con el ámbito penal, pero el ámbito de familia me parece que es una deuda que tenemos bien pendiente ahí los profesionales en cuanto a que las prácticas de pronto pueden ser muy diversas, aparentemente, y ahí me pueden corregir al final, pudieran estar algunas menos normadas que en el ámbito penal, y eso también abre posibilidades también de caer en sesgos, posibilidades también de cometer errores o malas prácticas. Y la idea de la invitación de hoy día justamente es aunar criterios para que podamos mostrar buenas prácticas en este tipo de evaluación. Así que bueno, sin más introducción voy a compartir la presentación y por favor, si hay alguna complicación o no se ve bien, ahí nuestro moderador nos puede ayudar. Déjenme ir acá al inicio. Ya. Y lo vamos a poner en formato amplio para que se vea bien.
Cualquier duda, consulta, la idea es que lo expongan también en el chat y después nos podemos ahí tomar unos minutos para poder resolverlo. ¿Me confirmas, Rodrigo, si se ve bien? Se ve súper. Ya, súper. Entonces, vamos a partir. ¿Cuáles son los objetivos de esta instancia, de este diálogo que vamos a tener? Lo agrupé en tres aspectos. La primera es poder comprender en mayor profundidad el concepto de idoneidad parental. Hoy día, como muchos y muchas deben saber, y los que tienen también realidades a lo mejor a nivel país distinto, habitualmente se utilizan conceptos como habilidades parentales, competencias parentales, que no están errados, pero que a nuestro juicio pueden ser un poquito más limitantes. La idoneidad parental, como vamos a ver un poco más adelante, es un fenómeno mucho más global y me parece que puede enriquecer también la mirada cuando realizamos este tipo de evaluaciones con adultos, ya en materia de protección de derechos de los niños o en materias de cuidados personal o eventualmente también de adopción. ¿Cuál es el segundo objetivo? Identificar elementos claves de este tipo de evaluaciones, ¿ya? Y ahí transmitirles también lo que consigno yo como buenas prácticas, ¿ya? Tanto en la evaluación, es decir, en la rigurosidad metodológica que usamos en estos casos, y también en la confección de informes, que me parece que es un temazo que de pronto queda un poquito más al alero y en segunda como nivel, que el conversar de pronto de cómo hacemos la evaluación también, la manera en que la transmitimos, la manera en que después también va a ser parte de la prueba de un tribunal, el cómo la vamos a exponer, me parece que también es clave, ¿ya? En cómo nosotros también vamos a dejar ahí consignado nuestro aporte profesional y ético. Entonces, como bien pueden ver acá, el tercer objetivo va a ser también reconocer algunos criterios éticos y técnicos para la elaboración de informes en estas materias. ¿Bajo qué causas? Y ya lo adelantaba, al menos a nivel nacional, ¿cierto? Habitualmente se solicitan este tipo de evaluaciones cuando existen medidas de protección, es decir, cuando el tribunal está investigando una posible vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Cuando alguno de los adultos o algún familiar solicita el cuidado personal de los niños, que antiguamente era conocido como la tuición, cuanto también el adulto, padre, madre, abuelo o familiar solicita formalmente tener visitas, que hoy día se conceptualiza bajo el alero de la relación directa y regular, ¿ya? Y también un tema no menor, cuando se tramitan causas de susceptibilidad de adopción, ¿ya? El enfoque, desde donde también voy a ir posicionando estos temas, siempre va a estar asociado a los derechos del niño, niña y adolescente, en el marco de la Convención de Derechos que tenemos, ¿cierto?, que estamos adscritos como país, y también en el marco, yendo más allá, de lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿cierto?, a nivel internacional. Sin olvidar que en materias de tribunal de familia hay un concepto que me parece que es complejo y a la vez importante, que tiene que ver con el interés superior del niño, niña y adolescente. ¿Por qué complejo? Porque tiene que ver también con el caso a caso, ¿ya? Porque tiene que ver también con la etapa evolutiva que está atravesando ese niño que está involucrado en esa causa, ¿verdad? O esa niña, porque tiene que ver también con las necesidades que tiene en ese minuto de su vida y porque justamente no hay no tiene que ver con algo estático, sino más bien dinámico, ¿ya? Y bueno, lo puse acá como a modo de recordatorio, no olvidar que cualquier pronunciamiento que nosotros, profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, eventualmente realizamos en estas materias, también tiene que ver con, o sea, está el alero, digamos, de normativas, ¿ya? Al menos desde Chile tenemos la ley de adopción, que hoy día está siendo revisada hace bastante tiempo, tenemos la ley, por supuesto, de tribunales de familia, de violencia intrafamiliar, donde también se pueden generar muchas medidas de protección, ¿ya? La ley de garantías de la niñez, un poco más reciente, y también en paralelo, lo mencioné acá, la ley de entrevistas investigativas videograbadas.
si bien no necesariamente esto tiene que ver con un fin penal, sí no podemos dejar de ver y de tomar en cuenta hasta dónde llega nuestro actuar, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, hasta dónde llega nuestro actuar con las entrevistas, hasta dónde nosotros podemos indagar, ya en materias sensibles, por ejemplo, que tienen que ver con delitos sexuales o con delitos violentos que están siendo cuestionados dentro de medidas de protección, ¿ya? Voy a ir a la siguiente, acá. Se me quedó un poquito pegado. Déjenme ver. No sé, Rodrigo, si se está viendo la anterior. ¿Me podría dejar de compartir, profesora, por Lo favor? voy a hacer, déjame, es que está pegado. Estaba diciendo que dentro de este tipo de evaluaciones, dentro del fenómeno que estamos analizando hoy día, habitualmente se utilizan algunos conceptos como sinónimos y no necesariamente lo son. Ninguno de los tres está malo, pero la propuesta es que apostemos a trabajar más con el tercer concepto que está acá expuesto, que es de idoneidad parental. ¿Por qué? Porque las habilidades parentales tienen que ver específicamente con conductas en particular que tienen los adultos en el momento en que los estamos, en el contexto y en el momento en que están siendo evaluados, ¿ya? Pero eso implica una mirada también un poco más reduccionista, a mi juicio. Por otro lado, tenemos también las competencias parentales, que tienen que ver con la integración de todas las habilidades y conductas que tiene el cuidador o cuidadora eventualmente que está siendo evaluado, ¿ya? Es un concepto que sin duda ha sido muy útil en el estudio de este tema. Por ejemplo, varios de los investigadores, Barudi con su esposa, Marjorie D'Artagnan, ellos en general fueron como, entre comillas, pioneros en ir planteando este tipo de conceptos a nivel latinoamericano y después incluso hicieron propuestas de cómo integrar esto en protocolos evaluativos, ¿ya? Pero la idoneidad parental, que quizás es un concepto utilizado de forma un poquito más reciente, va a incluir estos dos aspectos, las habilidades parentales y las competencias, ¿ya? Y en ese sentido, permite más chance, desde mi punto de vista, a los profesionales, ciertos psicólogos o trabajadores sociales, de que podamos emitir un juicio más global, más integrador de la persona que está siendo evaluada, ¿ya? En un contexto o circunstancia en particular y con la posibilidad incluso de que emitamos un pronóstico o veamos también qué capacidad, por ejemplo, de cambio o de adaptación tiene ese adulto frente a las necesidades futuras que pueda presentar un niño, niña o adolescente, ¿ya? Recordemos que las neurociencias lo que plantean es que la plasticidad, la posibilidad que tiene el adulto de flexibilizar, de adaptarse a los cambios evolutivos que tienen sus hijos, en este caso, es crucial, ¿ya? Por el contrario, un patrón más rígido de parentalidad puede implicar un factor de riesgo. Puede ser un poco más complejo también de intervenir. Eso como adelanto. Hay una primera pregunta que quiero me puedan responder por el chat, los que puedan, por supuesto, los que no vayan manejando o puedan escribir. ¿Cuál de las opciones siguientes cree usted que define mejor, desde lo que ustedes conocen, la idoneidad parental? ¿Ya? La alternativa A sería la capacidad de un adulto para cubrir únicamente las necesidades materiales de un niño, niña o adolescente. La B sería el conjunto de habilidades prácticas que tiene un adulto para ejercer la crianza. La C, la capacidad integral de un adulto para garantizar el bienestar físico, emocional y social del niño, considerando el contexto y la proyección en el tiempo. O la D, la relación afectiva positiva entre el adulto, el niño o la niña. Eventualmente también podrían elegir más de una alternativa, ¿ya? Déjenme por un segundo finalizar ahí para poder que me cuente Rodrigo también quizás lo que pueda ir apareciendo en el chat. Claro, ahí están con la opción C, va liderando ¿Ya? la respuesta. Uh-huh. C y D también, C y D, C y D. Claro, ahí estoy viéndolo. Sí. Es decir,
Varios tienen a priori, ¿cierto?, la mirada de que esto podría tener que ver con la capacidad integral de un adulto. Pareciera ser que están incluyendo también distintos prismas del desarrollo evolutivo de los niños, no solamente lo que tiene que ver con la letra A, por ejemplo, que es la incorrecta respecto de cubrir solamente las necesidades materiales, ¿cierto? Un poco de perogrullo. Y la D, a mi juicio, que también es una alternativa posible, debería estar incluida, ¿no? En esta opción C, que tiene que ver con justamente garantizar el bienestar emocional, ¿ya? De los niños, niñas y adolescentes. Así que veo que la mayoría está en sintonía con lo que se estaba planteando. No sé si se sigue viendo la presentación ahí, yo me pierdo a veces si es que salí o no salí. ¿Me cuenta por favor si se sigue viendo o no? Sí, ya, Sí, se ve. súper. Pero se ve chiquitito parece. Exacto. Ya, déjenme acá volver y volver ahí a la presentación completa. Ya. Le pido un segundo, Ahí, profesora, dígame. si deja de compartir. La opción, la alternativa correcta es la C, ahí. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se está tratando de plantear, lo que decía al inicio, la idoneidad parental no debe limitarse solo a una variable o a un aspecto, sino que también tiene que ser capaz de integrar distintas variables. Es un fenómeno multidimensional, ¿ya? Que tiene que además ser analizado siempre en función del interés superior del niño, niña o adolescente. Pudiera parecer muy obvio esto, pero a veces eh, se puede perder de vista también este interés, se puede perder de vista también las necesidades que tiene el niño, niña, adolescente en el momento en que está siendo evaluado, por ejemplo, su cuidador o cuidadora o familiar, porque no podemos olvidar que aquí al menos en este seminario en particular no está, y en el curso además que se va a dictar la otra semana, estamos orientándonos a un proceso evaluativo, ¿ya? Que es crucial en términos de que puede influir en una decisión judicial, ¿cierto? Y puede también incluso, por qué no decirlo, determinar un poco lo que va a pasar de alguna forma con ese niño, niña o adolescente que está involucrado en alguna causa judicial, eh, pero que también tiene sus limitantes. Y aquí el tema ético. La evaluación responde a un momento determinado, a un tiempo determinado de ese niño, niña o adolescente, ¿ya? Puede emitir pronósticos, puede hablar de factores de riesgo, de factores de protecciones, de protector, perdón. Puede también exponer algunas vulnerabilidades o aciertos de ese cuidador o cuidadora que pudieran en un futuro quizás eh, no sé, asegurarnos de alguna forma que las necesidades, como decíamos, el bienestar emocional, físico y social del niño se va a mantener de manera cubierta adecuadamente, pero, insisto, no podemos olvidar que es una fotografía del momento. Y como es una fotografía del momento que está en un contexto judicial, tiene que ser sumamente riguroso. Eh, la forma en que la hacemos y lo que planteamos y hasta dónde lo planteamos, ¿ya? Entonces, ¿qué evalúa la idoneidad parental? Es una evaluación integral, como decía, multifactorial o dimensional, que debiera tener en cuenta al menos estos aspectos que están expuestos acá en el diagrama. Las necesidades básicas que tiene el niño, niña o adolescente, el vínculo afectivo que posee con alguna de las partes, con los cuidadores que están siendo evaluados, ya sea por una situación de poder, no sé, adoptar ese niño en un futuro o eventualmente enjuiciados por alguna conducta en particular hacia el niño. También debiera reflejar esta evaluación las capacidades que posee ese cuidador o cuidadora de cuidado, valga la redundancia, ¿ya? Las capacidades que tiene, de las herramientas que tiene para responder a este cuidado, para asegurar este bienestar biopsicosocial como veníamos mostrando. Y también, por cierto, la capacidad o las habilidades que tiene para poder proteger y asegurar la integridad física, emocional, sexual, psicológica de ese niño. ¿Ya? Esto, ¿cómo lo vamos a evaluar? O al menos, ¿qué elementos vamos a considerar? ¿Ya? El contexto psicosocial donde está
ese cuidador o cuidadora, ¿ya? La historia familiar que trae también consigo, porque la evidencia nos muestra que igualmente son aspectos que influyen en los estilos de crianza, no determinantes, pero sí influyentes. Y por cierto, lo prioritario que les mencionaba anteriormente, la capacidad o plasticidad que tenga ese adulto para poder adaptarse a los cambios evolutivos que tienen los niños, que no es menor y es un gran desafío porque además sabemos que las etapas evolutivas de los niños son súper distintas y que además hoy día, por ejemplo, tienen que ser miradas igual en un contexto cultural distinto al que estábamos años atrás. Creo que se me pegó de nuevo la presentación. Déjenme ahí finalizar un poquito. Rodrigo, ¿se escucha bien? Sí, lo escuchamos súper bien. Ya, déjame finalizar ahí porque parece ser que cuando lo pongo en pantalla completa se tiende a quedar como pegada a la pantalla. Ahí. Ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? Ya, perfecto. Dentro, y esto como ya yéndonos a lo práctico, dentro de la metodología y el ideal de la rigurosidad metodológica que debiéramos tener en este tipo de casos, un aspecto que me parece central y que ahí yo lo destaco en negrita, es que al momento de realizar algún peritaje psicosocial, alguna evaluación psicológica o evaluación en el marco social exclusivamente, tenemos que contar, ojalá, con la documentación judicial que existe en ese momento en que nos solicitan la evaluación desde un tribunal, ¿ya? Dentro de la documentación judicial, como peritos en el tema o profesionales que trabajamos en el tema, sabemos que a veces hay elementos que tienen que ver con el historial clínico de salud mental de los adultos, con las intervenciones que han recibido, la forma en que han adherido. A veces incluso hay información asociada a otro tipo de causas judiciales en las que han estado involucrados, por ejemplo, o en las que el niño también se ha visto expuesto, entre otros. Hay mucha información. A veces hay información asociada a la causa y también hay información que refleja elementos importantes de considerar en el historial de ese adulto que vamos a evaluar. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitamos tener documentación a la vista? Antiguamente en la práctica pericial, ya sea en la materia proteccional o penal, se creía que uno podía ser más objetivo como a ojos ciegos. Es decir, si no tenía documentación a la vista de la causa, por ejemplo, o de evaluaciones incluso previas que pueda tener la persona estudiada, ¿ya? Hoy día, y yo les diría que ya hace muchos años, el paradigma es distinto. Lo ideal es que mientras más documentación yo tengo, mejor porque así tengo más posibilidades de plantear múltiples hipótesis a la base de la evaluación. ¿Y para qué se plantean hipótesis? Las hipótesis, primero que todo, tienen que responder siempre ser casuísticas en el ideal. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que respetar el caso a caso, ¿ya? Lo ideal es que ojalá tengamos múltiples hipótesis, no solo una, porque eso también nos llevaría a sesgos. Y por otro lado, que podamos trabajar con hipótesis porque eso nos va a permitir también darle un rigor más científico a la práctica, ¿ya? Que no se entienda lo científico asociado, por ejemplo, a una función más estadística o matemática, no necesariamente. En las ciencias sociales, eh, este tipo de evaluaciones, por ejemplo, o yéndolo como un ejemplo como de investigaciones, estaría dentro del marco de una metodología cualitativa, ¿ya? Pero que tiene el mismo sustento y respaldo, por qué no decirlo, de evaluaciones cuantitativas. Entonces, el trabajo de hipótesis, a mi parecer, y desde la experiencia como en estas materias, marca la diferencia. Y cuando les digo que trabajemos con hipótesis, no solo les digo plantéenselas al inicio del proceso, ya que ese es el ideal, plantéenlas al inicio del proceso, antes incluso de entrevistar al cuidador. Luego revísenla durante la evaluación, porque pueden cambiar o pueden agregarse otras. Idealmente se lo están haciendo bajo trabajo psicosocial, mejor aún, o en dupla, ¿ya? Y finalmente, en la hipótesis lo ideal es que se vea también que toda la información que vamos a recoger en la evaluación, con las distintas fuentes que están acá expuestas, nos permita pronunciarnos al tribunal en base a cuál hipótesis, por ejemplo, podría tener más elementos para que sea sustentada y cuál hipótesis, por ejemplo, podría ser descartada o perdería fuerza en la evaluación.
Entonces el trabajo de hipótesis es una primera buena práctica, a mi parecer. Muchas veces se dice en los tribunales, sí, nosotros trabajamos en base a hipótesis, pero resulta que después, cuando se tiene acceso al informe, no están expuestas en el documento, que eso también es importante, ¿ya? Eso no significa que vamos a hacer aumentar la extensión del documento, no necesariamente, pero sí que estén reflejadas, tanto en la metodología como en el análisis y en las conclusiones. Ese es el ideal. Eso le daría una coherencia interna también al informe, ¿ya? Las entrevistas semiestructuradas están descritas en este tipo de evaluaciones como una buena práctica. ¿Y por qué semiestructurada? De manera así como muy sencilla, porque no estamos realizando una entrevista en cualquier contexto. Estamos realizando una entrevista bajo eh, una pregunta psicolegal. Es decir, el tribunal nos está preguntando si este cuidador o cuidadora tiene, por ejemplo, las competencias, habilidades o es idóneo para ejercer la parentalidad o para tener visitas con un niño en base a una causa en particular, ¿ya? Entonces, semiestructurada porque tenemos un objetivo en particular, porque necesitamos también ordenar el proceso, tener un protocolo, ojalá, de entrevista, en el ideal, y en el fondo tener sumamente claro en base a qué estamos evaluando y qué información necesitamos para trabajar las hipótesis que yo ya les mencioné. Muchas veces también en este tipo de evaluaciones, por ejemplo, cuando se trata de un pronunciamiento psicológico, se utiliza bastante la observación vincular. ¿Qué quiere decir esto? El, el tipo de relación, la manera en que interactúa este cuidador con este niño, niña o adolescente. Ojalá en un contexto cotidiano, porque el otro contexto sería mucho más simulado, por así decirlo. En algunos casos no se puede apelar a este tipo de herramienta. Yo la menciono como buena práctica, pero en la realidad de los casos y en el tiempo que se tiene además para evaluar este tipo de casos, no se logra realizar este tipo de observación con el sustento suficiente. Ya es decir, no basta con que yo observe un tipo de interacción de este cuidador con este niño. Lo ideal y lo que dice la evidencia es que sean distintos contextos, ¿ya? Y eso es más complejo. Pero lo dejo mencionado igual porque en el fondo es parte de un aspecto necesario de tener en cuenta. Y si no vamos a observar el vínculo, si por ejemplo el cuidador no tiene todavía visitas y no ve al niño en un tiempo que se pausa, por ejemplo, eso. O por el contrario, donde ha existido una interrupción del vínculo y el tribunal decreta que existe una revinculación y que evaluemos si el niño se encuentra en circunstancias, ¿cierto?, de participar de esa revinculación, etcétera. También es complejo porque no vamos a tener ahí este insumo reciente, ¿ya? Y insisto, reciente porque no olvidemos lo que decía antes, es en un tiempo determinado, en un contexto determinado en que se realiza este tipo de evaluación. En el marco al menos de inicial, ¿ya? Porque en una intervención, en un tratamiento es distinto. Y ahí por supuesto que el seguimiento es mucho más factible. Visitas domiciliarias. Están descritas como un modelo de trabajo, como un método de trabajo, ¿ya? Si es psicosocial, mejor. Como les decía, en peritajes sociales se utiliza mucho, hay harto material al respecto, porque justamente vamos a observar a este adulto en un contexto de menor presión, de menor ansiedad, como puede ser, por ejemplo, una entrevista, ¿cierto? En un contexto de evaluación en una institución en particular. Lo vamos a observar en su ambiente, junto al niño idealmente, o eventualmente incluso la visita domiciliaria se puede utilizar también para levantar información de terceros, es decir, de la comunidad donde está involucrado ese niño, niña o adolescente y por supuesto permite también triangular información y constatar información que nos puede haber dado el adulto en relación, por ejemplo, a las condiciones de habitabilidad, ¿ya? Que también es un elemento que tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas, al menos, ¿cierto?, de los niños. Informes de otras redes, de otras intervenciones, coordinaciones con profesionales tratantes, profesionales de salud mental, también son una fuente de información relevante, porque lo ideal, y a lo que apelo con esto, es que no nos quedemos solo
con la versión del evaluado o la evaluada. La idea es que podamos contrastar un poco más ese tipo de información, ¿ya? Entonces, los distintos métodos que acá yo muestro permitirían eso, es decir, hacer una evaluación como multifactorial y posteriormente triangular toda esta información, de manera tal que le presentemos al tribunal un insumo mucho más sustentado y no solo basado, por ejemplo, en lo que me dice o lo que reporta ese evaluado o evaluada. Ya. Y esto como mención, porque no es el objetivo quizás del seminario entrar en detalle, sí menciono instrumentos y escalas que habitualmente son utilizadas, por ejemplo, en población chilena y latinoamericana. Por excelencia, lo que se ha podido observar y revisar en la práctica es que se utiliza mucho la escala de parentalidad positiva, ¿ya? De el autor de apellido Gómez, que les pongo bibliografía al final también, porque además está adaptada a población nacional, en el caso chileno, y porque también muestra un modelo mucho más integrador, es fácil de aplicar, es una escala de autorreporte por parte del evaluado o la evaluada, ¿ya? Y considera muchos ámbitos de los que yo les mostraba al inicio, esto de que tiene que ver con las distintas dimensiones que debiéramos tomar en cuenta al momento de pronunciarnos con respecto a la idoneidad parental. Recordemos que los instrumentos, las pruebas que se apliquen, también van a ser elegidas y escogidas en base al caso. Ojo, porque si vemos, por ejemplo, que un adulto o adulta tiene un desarrollo cognitivo bajo, menor a lo esperado, en donde no tiene mucha capacidad de reflexión, donde le cuesta más reportar lo que siente, lo que hace, sus habilidades, probablemente una escala de autorreporte no sé si va a ser el ideal, ¿se entiende? Por el contrario, si estamos en un caso en donde se ha expuesto desde el tribunal que el padre o madre pudiera tener, no sé, algún problema de adicción, que pudiera estar alterado su estado de conciencia eventualmente, o que pudiera tener un trastorno de personalidad, o un diagnóstico más complejo en el fondo, probablemente estos instrumentos van a quedar un poco cortos y vamos a necesitar también, por ejemplo, en el caso de los psicólogos o psicólogas, apoyarnos en otros elementos como evaluación, como instrumentos o test más de personalidad, ¿cierto? O eventualmente también otro tipo de coordinaciones que hagamos con médicos tratantes en el caso de que exista, ¿ya? Pero esto es como, insisto, los instrumentos vienen siendo otra fuente de información. La buena práctica es que se utilicen, ¿ya? No todos. Aquí son ejemplos los que están mencionados. Por ejemplo, está la NCFAS, que también viene siendo otra escala y que evalúa ya un tema más, la evaluación familiar, más, digamos, los distintas aristas del contexto familiar del caso en particular que estamos viendo. Es bien utilizado también, requiere sí un entrenamiento, capacitación, ambas en realidad, pero a mi juicio la primera, la escala de parentalidad positiva, puede utilizar menos tiempo, ¿ya? La NSFAS habitualmente utilizada también en casos en los cuales se hace un seguimiento, donde hay una intervención. El APGAR familiar también es un instrumento utilizado en población latinoamericana, ¿ya? Y ampliamente utilizado en ámbitos de salud. También es otra opción. Y, por supuesto, como tal, como veníamos anunciando ya, todo lo que tenga que ver con instrumentos centrados en observación vincular, en apego, etcétera, son bienvenidos en estas materias, ya, porque no olvidemos que nos estamos pronunciando respecto de un adulto en relación al vínculo o acercamiento o parentesco que tiene con un niño en particular. Entonces, todas las escalas que tengan que ver con sensibilidad parental, por ejemplo, también son muy útiles. Siempre estos instrumentos, insisto, acá están mencionados de manera como muy genérica, pero lo ideal y una buena práctica es que estén estandarizados en el contexto y en la población que lo vamos a aplicar, ya, porque también eso puede ser un elemento cuestionado en el tribunal. Mi consejo ahí, menos es más. Una evaluación no va a ser mejor porque apliquemos distintos instrumentos. Por el contrario, a lo mejor incluso eso podría generar dificultades también para la persona que está siendo evaluada. La podríamos estar incluso
por ejemplo, si es una evaluación sensible o de una situación como compleja, la podemos estar revictimizando con exponerla a tantos elementos evaluativos, cuando a lo mejor necesitamos triangular información con otras fuentes también. Ojo con eso. Errores comunes. Evaluar con una sola fuente, como venía diciendo. No mencionar la metodología en los informes o en nuestras exposiciones orales en los tribunales, ¿ya? Y eso no significa que nos demos la lata y estemos mucho más tiempo. Podemos ser concisos, pero sí es importante transparentarlo. No mencionar hipótesis en los informes ni el análisis que tienen esas hipótesis, o por el contrario, a veces las incluyen en las conclusiones, pero no en los análisis. Entonces el informe pierde coherencia, ¿ya? Y esto es importante también. En cuanto a los sesgos que podemos tener como evaluadores en estas materias, no confundamos de pronto condiciones de pobreza en las cuales pueden estar los evaluados o evaluadas, ¿cierto? Con negligencia, ¿ya? O vulnerabilidad también como otro concepto importante ahí de tomar en cuenta, porque no son sinónimos, ¿ya? Evitar, por supuesto, los juicios morales o los sesgos, y en ese sentido una buena práctica es tratar en la medida que se pueda, trabajar de a dos, ¿ya? Trabajar con una dupla, o eventualmente, si no tenemos esa posibilidad, no estamos en una institución, por ejemplo, y trabajamos como peritos particulares, ojalá contemos con la posibilidad de supervisión externa, es decir, que otra persona que no ha tenido contacto con este caso en particular o con este adulto nos pueda también dar la opinión de que no estemos incurriendo en algún sesgo, cuidando por supuesto todos los datos y anonimizando también las causas, ¿ya? No podemos ignorar nunca el contexto sociocultural donde está inmerso ese niño, niña o adolescente. Hoy día, a nivel latinoamericano y también a nivel nacional, tenemos una cantidad importante de niños migrantes, de familias migrantes, que vienen muchas veces con otra ideología, con otros estilos de crianza, y que a la luz de lo que podemos mirar nosotros también como dentro de nuestro contexto o óptica nacional, a veces puede parecer también, pueden ser prácticas que a nosotros nos parecen cuestionables, pero por eso es tan importante indagar, por ejemplo, en la historia familiar, en las creencias, en la rutina, en los rituales que tiene esa familia, en cómo visualizan, por ejemplo, cómo conceptualizan el maltrato, qué tipos de normativas usan en la familia, está ligado al castigo físico, no está validado, cómo lo vemos, etcétera. Por eso es tan importante que las entrevistas sean semiestructuradas pero profundas, ¿ya? Y lo que ella venía anunciando, que no caigamos también en falta de coherencia interna del informe, es decir, que en un inicio digamos A y después terminemos mostrando C, pero no expliquemos por qué llegamos a esa conclusión. Y para ir cerrando, y también invitarlos a que participen en el chat de la manera que quieran, no es necesario que se extiendan. Si tenemos un caso, por ejemplo, hoy día en Chile está súper estudiado que hay más familias monoparentales que biparentales. Entonces, si tenemos una mamá, un papá soltero, que cuenta, por ejemplo, con un trabajo informal, que tiene un hijo o una hija que presenta reiteradas inasistencias escolares, pero que sin embargo tiene un buen vínculo afectivo con este niño. Ustedes como profesionales en esta materia, que con experiencia o que están iniciando esta carrera, ¿qué evaluarían como prioritario en este caso? Así como en palabras simples, si lo podemos dejar en el chat para poder también ir viendo ahí las opiniones. Acá. Dice, ya, vínculo afectivo, decía ahí por ahí uno, déjenme abrir acá mejor. Motivos de inasistencia al colegio, hay hartas respuestas, hay redes de apoyo, acompañamiento al interior de la escuela, entender por qué las inasistencias escolares. Varios se centran en los motivos de inasistencia, ya, perfecto. Redes de apoyo, vínculo y rol protector. La pregunta, ¿por qué se considera idóneo para hacerse cargo del niño o niña adolescente? Claro. El contexto situacional actual de la familia, perfecto. Las preocupaciones por las necesidades del niño. Claro, porque finalmente, como estamos viendo en este ejemplo, que no es lejano a la realidad chilena al menos, ¿ya? Y latinoamericana también, a lo mejor este madre, esta padre, que ejerce la parentalidad más bien solo, quizás que no tiene una pareja o un cónyuge, ¿cierto?, al lado constantemente, y que sí o sí tiene que generar un ingreso a la familia, que probablemente a veces es más informal,
es posible y es plausible, de hecho, que quizás incurra en dificultades para poder supervisar, por ejemplo, la asistencia al colegio de manera permanente. Pero eso no es sinónimo de que, por ejemplo, sea una mamá o un papá con menos habilidades, ya menos competente o incluso maltratante. Eso también es importante como de mirar, ¿se entiende? El contexto, no prejuiciar, ya no caer en sesgo. También hacer, en este caso al menos, realizar, como decían ustedes, verificación del tema escolar, hacer una coordinación con el colegio, con profesor jefe, con coordinación, con convivencia escolar, con quien amerite del colegio, porque además es un contexto que está, pareciera ser, en este caso al menos, levantando, ¿no?, esta problemática. El niño o niña falta mucho al colegio. Así que gracias ahí por las opiniones. Y bueno, para ir cerrando ya, aquí lo voy a volver a agrandar. Ahí, ya. Déjenme ir a la siguiente. Entonces, eh, me tomé el tiempo como de poner algunos elementos concretos que me parecen importantes de considerar en ya el documento, en la elaboración del informe que nos solicita el tribunal, porque esta evaluación, por cierto, eh, la finalidad que tiene justamente es documentar y es hacer un pronunciamiento escrito, ya que después puede ser incorporado en una audiencia o no, va más allá, pero siempre hay algo por escrito. Entonces, ojalá que estos informes tengan de perogrullo, pero igual se menciona, ¿no?, datos de individualización. ¿Qué solicitud existe aquí a la base? ¿Qué nos está pidiendo el tribunal? ¿Ya? Nos está preguntando si este papá o mamá es competente, nos está preguntando si es pertinente que el tribunal, por ejemplo, autorice las visitas o relación directa y regular, ¿ya? Nos está preguntando si hay alguna situación de vulneración de derecho en el niño, etcétera. Eso es importante transparentarlo porque eso también le da coherencia interna al informe y vamos a analizar y vamos a concluir en base a esa pregunta psicolegal, porque hay muchas otras cosas que a lo mejor pueden aparecer en este tipo de evaluaciones, pero no podemos perder de vista cuál es el norte, el marco, ¿ya? La descripción de la metodología, como decíamos antes, entrevista, observación, visita, instrumentos aplicados, coordinación con terceros, etcétera. Ojalá que ahí se pueda puntualizar si se hizo más de una entrevista con el adulto evaluado, cuánto duró incluso esa entrevista. No es lo mismo hacer una entrevista que dura 20 minutos a tomarse un tiempo de vínculo, rapport, hacer una entrevista de una hora, por ejemplo, volver a citarlo en una segunda sesión si es necesario, si quedan dudas, etc. La conducta observada que tuvo ese papá, esa mamá, esa persona que está siendo evaluada, ese familiar. Una reseña breve de los antecedentes judiciales que tienen que ver con, que sustentan esta evaluación. Algo súper importante que lo adelantábamos, aspectos de la historia vital de esa persona, de salud mental, condiciones habitacionales, si es necesario, redes, rutina que tienen con este niño, niña, adolescente, antecedentes vinculares también, ¿ya? Y resultados obtenidos ojalá por áreas. Como veníamos planteando al inicio, este concepto de idoneidad parental debiera al menos sustentar estos elementos, necesidades básicas, afectivas, por sobre todo capacidades de cuidado y protección, ¿ya? Ojalá que los análisis, ya puedan ser desde el ámbito psicológico o social, consideren factores de vulnerabilidad o de riesgo en estos cuidadores. Eso igual es importante para un pronóstico o decisión que pueda tomar un tribunal, ¿ya? Por ejemplo, si hay algún diagnóstico de salud mental, si hay un problema de adicciones, y esto no solo basta con decir esta persona tiene un consumo problemático de alcohol o lo define así. Si a lo mejor la persona tiene un consumo problemático de alcohol, distinto es que te diga lo tengo pero lo estoy tratando, ¿cierto? Que lo problematice, por ejemplo, a que te lo mencione y lo normalice, ¿ya? Por supuesto, historial de malos tratos y elementos protectores, por ejemplo, serían que posea redes en esta parentalidad, que tenga flexibilidad o plasticidad para adaptarse a los cambios, que presente adherencia a las intervenciones, entre otros, ya dependiendo del caso a caso. Mención también, como les decía, la capacidad de cambio, adaptación o resiliencia que pueda presentar ese adulto evaluado, porque a veces están en contextos bastante desfavorables, pero aún así presentan recursos que pueden ser positivos para los niños. Mención y análisis, como ya mencionaba, de las hipótesis trabajadas, conclusiones integradoras atingentes a lo que se nos preguntó y sugerencias al tribunal. Y aquí solo detenerme a decir
que son sugerencias. Nosotros no tomamos la decisión, nosotros no ponemos ni determinamos que esa persona eh, pueda, por ejemplo, que se autorice el cuidado personal a esa persona o que se autorice la visita, etcétera. Eso es una decisión del tribunal, no está de más decirlo, pero sí vamos a entregar todas las herramientas y aspectos necesarios para que el tribunal tome esa decisión bajo ninguna duda razonable. En el informe, ojalá, buena práctica, el lenguaje, por más que sea un contexto judicial, recordemos que el juez o jueza no necesariamente va a manejar nuestro tecnicismo. Entonces, una buena práctica es que un informe no va a dejar de ser prolijo porque tengamos un lenguaje claro y si exponemos algún tecnicismo lo expliquemos en el mismo informe, ¿ya? Seamos precisos, ojalá sintéticos, mostremos un análisis comprensible, ¿ya? Como ejemplo, si desde lo psicológico hablamos en un tribunal de rasgos disfuncionales vinculares, es posible que esto sea confuso, enredado, nosotros a lo mejor lo entendemos siempre en nuestro lenguaje psicológico, pero no el tribunal. Entonces, distinto sinónimo es decir, dificultades para responder a las necesidades emocionales del niño, ¿se entiende? Más claro, más práctico. Poner perdón, como recomendaciones, evitar conclusiones absolutorias, lo que decía recién, ¿ya? No estamos llamados a eso, y es riesgoso, además, hacerlo. Ahí están las limitantes también de la práctica pericial. Es riesgoso porque además no sabemos cómo en un futuro se va a comportar ese adulto. Lo podemos proyectar, podemos exponer los factores protectores, de riesgo, etcétera, pero no podemos asegurarlo. Incorporar siempre en el análisis el enfoque de derecho, supervisión de casos como buena práctica es lo ideal, porque mirar desde otro prisma, una persona que a lo mejor no ha tenido contacto directo con la persona, que no le... Nosotros somos humanos, hay que humanizar la práctica, nos pasan cosas también con los casos que vemos, podemos enjuiciar a la persona también. Entonces, sin mayor sustento, y eso es parte de la práctica humana, entonces es necesario que un otro también nos muestre otra forma de mirarlo. Y mantener, por cierto, actualización constante. En síntesis, entonces, la evaluación de la idoneidad parental debiera entenderse como una evaluación integral, más allá de si se para de un prisma psicológico o social. Ojalá que esté documentada, basada en evidencia, por ejemplo, los instrumentos que escogemos, ¿ya? O los análisis que hacemos, que esté centrada siempre, por supuesto, en el niño, niña o adolescente que está involucrado, que se considere la importancia del contexto y que seamos claros en los documentos que emitimos al tribunal, ¿ya? Algunas eh, bibliografía chilena y latinoamericana que ustedes pueden ahí revisar posteriormente porque me imagino que van a tener acceso a la presentación. Y bueno, los dejo para que puedan ahí exponer algunas consultas y podamos resolver algunas de sus dudas. Voy a ahí dejar de compartir, le doy el pase ahí a Rodrigo, me imagino que me va a poder ayudar también ahí con las preguntas. Claro que sí, profesora. Genial, genial, muchas gracias. Ahí están llegando los aplausos Gracias por volver a virtuales hacer y el aplauso. agradecimientos. Cierto, se los merece. Y Ya. asimismo, como comentaba, vamos a dar el Uh-huh. pase a las preguntas. Por Súper. favor, me levantan la mano y yo les voy habilitando el micrófono. Y gracias por el feedback también aquí, a lo que estoy pudiendo leer en el chat. Muestre las referencias bibliográficas, dice. Las puedo Tengo la volver a... mano levantada de Igual lo van a Montserrat. tener. Ah, ya. Igual lo van a tener a mano, entiendo, el PPT, ¿cierto, Rodrigo? Sí, se le va a Súper. compartir por correo. Sí. Así que no se preocupen, lo van a tener a mano. Aquí Escuchemos aparecen Montserrat. algunas dudas. ¿Ya? Montserrat o Elizabeth. A las dos le estoy habilitando el micrófono. Hola, Hola. Elizabeth. ¿ahora? Hola, acá. Profesora, hola, buenas. Tal. Sí, mire, tengo una duda respecto a lo que usted dice en cuanto al análisis de absoluto. Por ejemplo, cuando un, un error que uno pudiese cometer en el análisis y dentro de lo que uno está redactando en el informe, por ejemplo, sería la persona en este caso, la adulta responsable no es la más idónea.
¿Podría ser como un análisis como absoluto? De, Sí, sí, poner como, porque sonaría como sesgo claro, lo que porque no, pasa es es que, no cumple con el perfil porque no es la persona más idónea. Eso sería como un ejemplo de un exacto. análisis absoluto. Exacto, porque el tribunal va a ser quien finalmente, ¿cierto?, decide si esa persona es idónea o no, ya sea para ejercer el cuidado, ya sea para adoptar, ya sea para tener visitas con ese niño o adolescente, ¿ya? Lo que sí, y porque además, porque es bueno tu ejemplo también, porque el lenguaje crea realidades. Entonces, Mm. ahí nos estamos como un poquito pasando la línea en cuanto a la forma en que nosotros mostramos nuestros resultados. Distinto es decir, que en base, no sé, a la triangulación de información o en base a las hipótesis trabajadas, ¿cierto? La hipótesis que tiene mayor sustento es la relativa a, no sé, que el adulto evaluado, por ejemplo, posee, por dar un ejemplo, habilidades o competencias que pueden ajustar, asegurar el bienestar físico, biopsicosocial del niño, por dar un ejemplo, a grosso Ah, modo, ya. ¿ya? Pero claro, el contexto, la evaluación en sí es de idoneidad parental, pero quien toma la decisión de esa persona es cuidador, o sea, perdón, es idóneo o no es idóneo, viene siendo el tribunal. Así que está súper Ok. bueno. Ya. Eso sería. Ya, Gracias. Chao. a ti, gracias. Gracias, Elizabeth. Montserrat, pues ¿Aló? ¿Se escucha? ahí te Sí. escuchamos. Hola, primero agradecer la presentación de la profesora como muy completo y claro también para los profesionales. Y por otra parte, le quería hacer una consulta que me ha surgido más en la práctica. Más que nada relacionado a las medidas de protección, los programas para poder evaluar a los adultos cuidadores. Mm, Y a mí me pasó un tiempo que tuve que hacer muchos diagnósticos a cuidadoras en familias de acogida de tercera edad. mm, Entonces, muchas veces en el mismo proceso de evaluación veía disfunciones cognitivas. Y para poder derivar a la red de salud, CEFAM, hospital, igualmente evaluaba eso. Pero ahora veo que quizás en el contexto de cuidado personal no tenía que evaluar eso. Es más que nada como una ayuda extra. Entonces quería preguntarle como su opinión respecto a eso, porque en la presentación habla de baterías, o sea, evaluaciones relacionadas directamente al cuidado e idoneidad parental. Pero ¿qué pasa con ujú. esos casos? Como, ¿cómo lo podríamos hacer? Sí, gracias Monserrat, es un temazo, pero como ajustándolo un poco al tipo de evaluación que estamos hablando, cuando, bueno, mostraba este detalle, ¿no es cierto?, de las escalas y los instrumentos que habitualmente se utilizan, no es sinónimo de que sí o sí tengan que rigidizarse en esa práctica y usar siempre esos. Yo invito más al tema casuístico, es decir, el caso a caso. Si tú ves que hay una adulta que tiene deterioro cognitivo, que además tiene una avanzada edad, entonces donde a lo mejor podríamos esperar que ese fenómeno ocurra y no necesariamente que responda a un trastorno. Aún así, si vemos eso y no nos están preguntando eso, éticamente lo correspondiente es mencionarlo igual. Por eso estoy apelando a que se incluya, por ejemplo, en el informe un apartado de conducta observada, recoger información de las distintas áreas de desarrollo de esa persona, dejarlo consignado incluso en alguna parte del informe, ¿no? Y después inclusive parte de tus sugerencias, aun cuando te estén preguntando por evaluación de idoneidad, como igual este deterioro cognitivo, tú, digamos, por sentido o por criterio podemos darnos cuenta que puede influir eventualmente en la satisfacción de necesidades de ese niño, niña o adolescente, debiéramos al menos mostrar alguna alusión o derivación a programa de salud mental o programa especializado como por ejemplo un adulto mayor, etcétera. Y considerar también que si bien estamos evaluando a esa persona, un elemento que yo mencionaba en la presentación es que tenemos que ver como factor protector si es que cuenta o no con redes, por ejemplo. Muchos adultos poseen algunas debilidades, en este caso hay un tema también que tiene que ver con el pasar de los años, probablemente si no ves algún trastorno, pero si tiene apoyo, si tiene red, si tiene la posibilidad de que un otro también supla lo que a lo mejor esa persona puede cubrir parcialmente, no significa que no sea idóneo, ¿se entiende? Entonces también tiene que ser parte de tu evaluación. Y un tema ético es, como te decía, mencionarlo sucintamente, pero mostrarlo y también hacer alguna sugerencia si es necesario.
porque eso también es la invitación. Esto es un contexto judicial, obedece a una pregunta psicolegal, pero si como profesionales vemos que hay elementos importantes que debieran ser transmitidos para el tribunal o que debieran incluso ser manifestados para el bienestar de la misma persona evaluada y del niño eventualmente, hay que mostrarlo, ¿ya? No vamos a hacer un análisis quizás, pero hay que mostrarlo de manera más descriptiva y hacernos cargo también de eso. No sé si, Rodrigo, damos espacio a otra pregunta, si es que existe Claro, la posibilidad. tengo la mano levantada de Natalie. Parece que está muteada. Ahí sí. Hola, ¿escuchan? Hola, ¿qué tal? Sí. Sí. Hola, Vania, ¿cómo estás? Hablas con Natalie. Hola. Bueno, primero agradecerte el espacio de la presentación, muy clarificadora. Te cuento un poquito que yo estoy nominada como perito para el bienio 2026-2027 y me estoy enfrentando en este momento a mi primer peritaje. Ya, en Ah, este mira. contexto, porque antiguamente realicé algunas otras evaluaciones, parte de la red Mejor Niñez o todas las redes que han sido parte del Ujú. servicio como de protección de ahora. El punto es que estoy haciendo una evaluación actualmente de idoneidad parental y mi consulta es la siguiente. Hoy día acabo de aplicar mi segunda evaluación. Empecé la primera evaluación con NSFAS y mi segunda evaluación, bueno, era un cachito que es lo que me quedaba de la entrevista semiestructurada de la NSFAS y apliqué un test proyectivo como el TAT, ¿ya? Y ahí viene mi Ya, consulta. En la tercera evaluación tengo pensado realizar el tema de la evaluación vincular. Ahora, mi consulta es, ¿pierde validez estas técnicas psicodiagnósticas o quizás más bien del ámbito más proyectivo a la hora de defender la prueba? ya, súper buena tu pregunta porque además es algo que sale a bastante, o al menos ha sido también incluso cuestionado en algunos tribunales, en algún momento también en que yo la he utilizado en el pasado, ponte tú, también ha sido tema, tanto en sede penal como proteccional. ¿Qué es lo que yo te podría decir al respecto? Si el caso amerita o tú tienes el instrumento que tú eliges utilizar, siempre la idea es que persiga un objetivo, ¿ya? Eso primero que todo. Si consideras que ese instrumento, el TAT, te puede dar información complementaria o distinta de lo que ya has visto y que necesitas despejar, aplícalo. El tema es que lo utilicemos como complemento y no como insumo exclusivo, ¿se entiende? Porque Sí, sí, la sí. buena Ese era mi práctica, foco, de hecho. claro, la buena práctica es triangular. Y así lo puedes responder en el tribunal. Es decir, te pueden decir, bueno, pero las técnicas proyectivas no tienen validez ni sustento científico, por darte un ejemplo. ¿Ya? Ujú. Y tú puedes responder, bueno, pero en este caso fue utilizada como método de contraste complementario porque hubo otras herramientas que también se utilizaron, no necesariamente test, por ejemplo, pero se realizaron entrevistas semiestructuradas que siguen una práctica que tiene que ver con la evidencia, ¿cierto? Se realizaron, por darte un ejemplo, no sé, visitas, coordinación con terceros, etcétera. Se recogió información de distintas fuentes. Entonces, un test proyectivo sí, a veces es cuestionado si lo usas de manera exclusiva, si concluyes en base al test, ¿se entiende? Pero si lo Mm. utilizas como una mirada más, si lo necesitas utilizar, eso primero que todo pregúntatelo. ¿Es necesario? ¿Me va a dar información distinta a la ya vista? ¿Se entiende? No sé si me imagino que eres Sí, psicóloga, pero soy si es psicóloga. necesario, si se justifica, perfecto, menciónalo en la metodología. Siempre lo ideal es mencionar los instrumentos que usamos y el objetivo con el que los aplicamos, eso también. Por dar un ejemplo, si vamos a aplicar Ujú. un test de personalidad, que nos parece importante en ese caso, vamos a poner, no sé, test MMPI, por ejemplo, en los psicólogos, Ujú. con el Sí. objetivo de, no sé, describir distintas características de personalidad del sujeto, por ejemplo, si sospechamos de alguna cosa alterada. Pero la idea es Ujú. que sucintamente pongamos cuál es el objetivo y en el tribunal podamos explicar, por supuesto, que fue un insumo más, que lo triangulamos. Ahí está la objetividad, porque si vamos a concluir o vamos a exponer de acuerdo a lo que vimos en este test en particular, te diría que es una práctica errada. La idea es como Claro, no, sí, me lo levantar la imaginé yo. información y agruparla. Claro, por eso era mi pregunta, porque la verdad es que no, yo anteriormente en las otras evaluaciones
He aplicado otras técnicas, pero siempre trianguladas, ¿ya? Nunca como con una sola, Súper. con un solo test como para poder defender quizás el informe. Que mi duda principal era si hoy en día, pues, sobre todo pensando en el TAT, porque yo la verdad es que elegí este test pensando en principalmente lo que yo quería profundizar respecto a este adulto, ¿ya? En cuanto a la percepción de cierto, del tema vincular. Ya. Entonces, es una herramienta psicodiagnóstica que es antigua, evidentemente es antigua, pero que sea antigua no significa tampoco que no tenga, no sea rica a la hora de aportar información. Entonces, esa fue mi mirada al momento de poder evaluar. Ya, entonces, Claro, claro, pero y hay que mi ver miedo con el era, caso, como decías tú. claro, mi miedo Hay era que ver en que base al caso. claro, que pudieran decir o que pudieran o que lo pudieran no mirarla desde esta perspectiva a nivel como jurídico, sino que se quedara como fijo el escenario de que no tiene la validez quizás, porque es muy subjetiva. Lo que pasa es que en psicología, además en estas materias judiciales, no hay tantos instrumentos validados, partiendo por ahí. Pero Sí, 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 y también el test proyectivo puede ser mirado desde una función más clínica, que forense, por ejemplo, ¿ya? claro. Pero insisto, si es imprescindible, si persigue un objetivo en particular en tu caso, si te va a aportar más información y después lo vas a triangular, no debiera por qué ser una respuesta negativa, pero sí tienes que transparentar Entiendo. eso, ¿se entiende? Entiendo perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti por exponer también ese ejemplo. Ujú. Creo que había una mano levantada más, pero se bajó, parece. Sí, estaba mirando acá el chat, Rodrigo, como, ¿Sí? claro, parece que algunos referían algo en la misma línea, de que el test proyectivo debía complementarse con algo más. Ah, y que aquí hay una pregunta, no sé si la puedo... Hay una manito levantada de Estefanía, pero cortito. Aquí Ya, preguntan qué sí, claro. acciones recomienda para evitar sesgos en la evaluación. Algo mencionaba al inicio, primero trabajar en base a hipótesis, ¿ya? Para que así no trabajemos en base a una certeza que tenemos preconcebida. Lo otro, ojalá trabajar en equipo, ojalá en dupla o ojalá un supervisor que pueda revisar también nuestra práctica durante y en el momento en que ya tenemos confeccionado el informe. ¿Ya? Eso es lo ideal, eso también ayuda a minimizar sesgos. Y eso también es importante mencionarlo, ojalá en la metodología o posteriormente mencionarlo en el tribunal cuando somos llamados a declarar. Eso como así a nivel global. Estefanía, dígame. Ahí le estoy habilitando el micrófono. Súper. ¿Se escucha? Sí. Sí. Hola, buenas noches. Mi consulta era súper breve en realidad. Lo que pasa es que cuando mencionó lo de la pregunta psicolegal no lo entendí Ah, muy bien. perfecto. Quería saber si me podía explicar de nuevo, por favor. Sí, qué bueno que, que puntualizas en eso, porque tiene que ver justo con lo que decía en algún momento de la presentación, que de repente no nos damos cuenta y usamos mucho tecnicismo. Pero la pregunta psicolegal la entendemos como la solicitud que te hace el tribunal. Es decir, si te pregunta, por ejemplo, o que evalúes la idoneidad parental de este cuidador, si te dice, no sé, que evalúes las condiciones habitacionales, etcétera. Esa es la pregunta psicolegal, es decir, es la solicitud que hace el tribunal y se le dice psicolegal porque si eres psicólogo, por ejemplo, está en un marco jurídico ese tipo de evaluación. Pero a eso me refería. Súper, súper, No sé súper. si tenemos espacio para otra pregunta o tú me dices ahí, Rodrigo. De la de Constanza, ¿Ya? Constanza Yáñez, súper. Ahí le estoy dando en clase. Hola, muchas gracias, Vania. Hola, ¿qué Mi pregunta, soy diferente, no sé si, me imagino que hay algunos otros colegas, soy trabajadora social tal? y además mi desempeño es en tribunales de familia de forma independiente. Ya, Entonces, perfecto. la verdad es que es un poco distinto a lo que has planteado acá. Y yo preguntaba, tengo dos consultas. Una preguntaba en el chat respecto de la definición.
bueno, tú pones ahí una bibliografía, pero a lo mejor para poder citar, por ejemplo, este concepto de idoneidad parental, no sé si está tomado, está elaborado a partir de tú misma, digamos, lo que planteas acá, o es una definición que viene de algún autor en particular que uno pudiera citar. Y lo otro tiene que ver con, bueno, las pericias que a mí me toca desarrollar en el ámbito, en tribunales de familia, principalmente lo que tiene que ver con cuidado personal, Ujú. tienen relación con, no sé, muchas veces, por ejemplo, a veces uno de los padres presenta una demanda por alimentos y el otro contesta una reconvencional por cuidado personal. Entonces, la verdad es que, bueno, son padres que tienen una relación bastante conflictiva, digamos, y por lo tanto no han podido ponerse de acuerdo de poder establecer una crianza compartida y, bueno, los hechos a probar, no sé si los hechos a probar es un poco lo que planteabas tú, la pregunta Claro, psicolegal, ¿no? Que en este caso, claro. em, son, claro, como ayudar un poco a que el juez pueda decidir con cuál de los, si se mantiene el cuidado con el padre que lo tiene de hecho de alguna manera o se traslada, digamos, al otro progenitor. Entonces, en ese sentido, me parecía interesante poder estar en este seminario y te quería preguntar, para no alargarme más, respecto del curso que tú vas a dictar en los próximos días. En mi condición de trabajadora social que trabaja en este contexto independiente donde no tengo una dupla eh, que me supervise, digamos, o con la que trabajar con una psicóloga, ¿cuáles son los elementos que serían relevantes para poder yo realmente inscribirme en el curso, porque yo estaba súper entusiasmada y ahora la verdad es que estoy dudando un poco porque creo que a lo mejor va más enfocado a los colegas psicólogos, digamos, de tuyos, más porque hay cuestiones que realmente uno no puede, no tiene que ver con mi profesión, digamos. ¿Mm? mira, No sé súper si me... buena la acotación, Constanza. Sí, sí, te entiendo el punto de vista. Dos cosas. Me preguntabas al inicio, bueno, de dónde el origen un poco de este concepto, la respuesta es que proviene más de la praxis, es decir, de la práctica. Hay Ujú. algunas bibliografías que están en inglés, que a lo mejor después igual eventualmente se la podría compartir a Rodrigo, que menciona un poco, no necesariamente el concepto propiamente tal, pero sí lo que sustenta el concepto, lo que te mostraba al inicio, estas como Ajá. distintas áreas que debiera contemplar este tipo de evaluación y no quedarnos solamente con habilidades, con competencias, sino que integrarlas. ¿Ya? Eso por una parte. Eh, y además, bueno, obedece a la praxis porque también lo ideal es ir nosotros como profesionales del ámbito psicosocial, ir educando también a los tribunales, los jueces, no porque los abogados no tengan información al respecto, sino porque tiene que ver con un fenómeno que vemos en el ámbito psicosocial. ¿Se entiende en este tipo de evaluaciones? Si nos quedamos Sí. en las habilidades solamente, en las competencias solamente, vamos a tener una mirada más reduccionista. No es un error, insisto, utilizar el concepto, pero se usan mucho como sinónimos y no es tan así. Y por otro Mm. lado, con respecto a tu pregunta, como es un seminario más acotado, hay cosas que yo tuve que resaltar, por supuesto, que tienen que también que ver con mi praxis de la psicología, pero el curso invita a justamente, es mucho más dilatado porque invita a que existan opiniones también del ámbito social, que es crucial igual en este tipo de evaluaciones. Lo que yo decía al inicio, por ejemplo, la metodología que se utiliza en visitas domiciliarias, en entrevistas, la mirada, a lo mejor no trabajas con una dupla, a lo mejor no trabajas en una institución, pero no por eso dejas de hacer una evaluación rigurosa, por ejemplo, no Sí, por claro. eso hay prácticas que se pueden discutir y que van a ser mostradas en el curso, que te van a ayudar también de alguna forma a respaldar más metodología que se utiliza sin ir en contra de a lo mejor el conocimiento que tienes tú, digamos, como trabajadora social, sino que al contrario. ¿Cómo podrías enriquecerlo trabajando sola, por ejemplo? Sí, sí, Trabajando en eso contexto está particular, en claro. donde se da mucho además este tipo de peritaje. Entonces, Mm. yo te diría que lo revalúes, porque igual Sí, es mucho sí. más extenso el tiempo que hay de discusión en el curso y que justamente se va a invitar a eso. Como esto es más agotado, Ya, probablemente genial. claro, queda como una mirada. Así que eso es lo Ujú. que yo te puedo Ya, como muchas adelantar. gracias. De nada. Gracias. Mira, ahí estaban poniendo algunos ejemplos de test que utiliza la gente. Me parece súper bueno también
Y es que también estas instancias permiten hacer redes y nada, pues colaborar entre profesionales en relación también a las propias prácticas que habitualmente ustedes llevan a cabo. Y Qué no sé, genial. Rodrigo, si hay más espacio, estamos en el límite, ahí dígame usted. ¿Vamos con Catherine? Me di cuenta, paréntesis, que hay varios abogados y abogadas infiltradas. Me encanta eso en todo caso, porque estamos justamente hablando de un contexto judicial y me parece genial y destaco que los abogados también quieran hacerse parte de esta discusión, porque también pueden tener otra mirada. Catherine, dígame. Hola, Catherine, te escuchamos. Tiene su micrófono abierto. A lo mejor algo pasa ahí que no se escucha. No se preocupe, Catherine. ¿Le parece, profesora, si dejamos el momento para terminar el seminario, una invitación final, una reflexión final? Le dejo las palabras ahí abiertas para usted. Súper. Bueno, y además que yo creo que este tema da para mucho, por eso también está pensado el curso con módulos más detallados, con más tiempo también de reflexión, pero quizás como recoger un poco el objetivo inicial y que tiene que ver con, ojalá, haber aportado cómo incorporar o revisar buenas prácticas de este tipo de evaluaciones, darle también una vuelta que aun cuando sea una evaluación que se realiza en un marco proteccional, no deja de ser más o menos rigurosa, por ejemplo, que lo que hacemos en sede penal. Y por otro lado, recordar que estamos evaluando un fenómeno que es multidimensional. Entonces, no quedarnos solamente con un prisma, con una arista o con un elemento de la parentalidad, sino que ser capaces también de mezclar lo que dice la evidencia, es decir, apelar a las necesidades básicas, al vínculo, a la capacidad de protección y a la capacidad de flexibilidad o posibilidades de adaptación, sin duda, que tiene ese adulto frente al desarrollo evolutivo o madurativo de los niños. Yo más o menos rescataría como esas líneas, Rodrigo. Genial, muchas gracias. Un tremendo gusto. Ahora nos vamos con el sorteo. No se vaya nadie, por favor.